A lo largo de la historia, han existido misterios que desafían nuestra comprensión del mundo, acontecimientos que parecen escapar a toda lógica y nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Uno de los más desconcertantes es el caso de ciertas personas que pueden prever el futuro mucho antes de que suceda. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de anticipar eventos que aún no han ocurrido? ¿Se trata de un don divino, de una conexión inexplicable con un poder superior o de algo que la ciencia jamás podrá explicar? Hoy exploraremos la historia del Padre Pío, un hombre cuya capacidad para ver más allá del presente dejó atónito al mundo. Sus visiones eran tan exactas y aterradoras que muchos creían que estaba bendecido con el don de la profecía. Algunas de sus revelaciones salvaron vidas, otras evitaron tragedias y muchas de ellas aún hoy siguen provocando escalofríos a quienes las conocen. Antes de sumergirnos en los detalles sorprendentes de su historia, tómate un momento para hacer algo que podría traer paz y bendiciones a tu vida. Si crees en la fe y en la guía divina, escribe en los comentarios: confío en Dios. Como muestra de tu devoción y para invitar a la protección espiritual. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar es algo que no querrás perderte. Ahora, busca un lugar cómodo, despeja tu mente y prepárate para adentrarte en la vida de un hombre que desafió toda lógica, un hombre con la rara habilidad de prever el futuro con una precisión asombrosa. A lo largo de su vida, el Padre Pío demostró un don extraordinario, difícil de comprender para la mayoría. Sus predicciones no eran vagas ni ambiguas, eran precisas, claras e innegables. Una y otra vez, sus palabras se cumplían, ya fuera advirtiendo sobre un peligro inminente, revelando verdades ocultas o brindando orientación a aquellos que se sentían perdidos en su camino. Su habilidad lo situó en una posición única dentro de la Iglesia, atrayendo tanto a fieles devotos que lo veían como un mensajero de Dios, como a escépticos que intentaban a toda costa encontrar una explicación racional para lo que parecía imposible. Desde muy joven, el Padre Pío mostró una conexión profunda con lo divino. Mientras otros niños pasaban sus días jugando, él se sumergía en largas horas de oración y meditación. Decía recibir visiones que contenían mensajes que iban más allá de la comprensión humana. No eran simples presentimientos o intuiciones, sino revelaciones detalladas que con el tiempo se cumplían con una exactitud inquietante. Quienes acudían a él en busca de consejo quedaban sin palabras, al darse cuenta de que el Padre Pío conocía sus preocupaciones antes de que siquiera las expresaran. Sin necesidad de escuchar sus historias ni recibir información previa, describía sus angustias como si las hubiera vivido en carne propia. Era como si pudiera adentrarse en lo más profundo de sus almas, percibiendo no solo sus pensamientos, sino también los eventos que estaban por ocurrir. Uno de los aspectos más asombrosos de su don era su capacidad para prever peligros. En varias ocasiones advirtió a personas sobre la necesidad de cambiar sus planes, evitar ciertos lugares o tomar precauciones contra amenazas invisibles. Aquellos que siguieron su consejo lograron evitar tragedias, mientras que quienes ignoraron sus palabras, a menudo enfrentaron consecuencias desastrosas. Pero su extraordinaria habilidad no se limitaba a predecir acontecimientos. También tenía un don especial para percibir el estado espiritual de las personas. Durante confesiones, a menudo revelaba pecados que nunca habían sido mencionados en voz alta. Identificaba las cargas que pesaban sobre los corazones de los fieles y los guiaba hacia la redención, ofreciendo no solo el perdón, sino también una profunda orientación espiritual.
Este poder lo convirtió en una figura venerada, pero también en alguien a quien algunos temían. Sin embargo, el Padre Pío nunca buscó impresionar ni infundir temor con sus capacidades. Su único propósito era ayudar a las personas a reencontrarse con Dios y a vivir una vida de fe. A pesar del escepticismo de algunos, la abrumadora cantidad de testimonios sobre sus dones no podía ser ignorada. Incluso dentro de la Iglesia, donde al principio se dudaba de sus habilidades, aquellos que investigaron su vida se vieron incapaces de descartar lo que presenciaban. Con el paso de los años, las historias sobre sus profecías se difundieron por todas partes, atrayendo a miles de personas que viajaban largas distancias con la esperanza de recibir su guía. A pesar de la fama que lo rodeaba, el Padre Pío jamás se enorgulleció de sus habilidades extraordinarias. Siempre dejó en claro que sus visiones no eran un poder personal, sino un don divino, algo que le había sido confiado con el único propósito de servir a los demás. Para él, su capacidad de ver el futuro no era para su beneficio ni para obtener reconocimiento, sino una herramienta para guiar almas hacia la salvación. Incluso después de su fallecimiento, numerosos testimonios sugieren que su presencia sigue siendo sentida. Muchas personas aseguran haber recibido señales o mensajes en momentos de desesperación, como si el Padre Pío continuara velando por quienes lo necesitan, guiándolos tal como lo hizo en vida. Su historia sigue desconcertando incluso a las mentes más escépticas. ¿Cómo podía un hombre poseer un don tan extraordinario? Tal vez la ciencia nunca logre explicarlo, pero para quienes creen, no cabe duda de que su vida fue un testimonio de los misterios de la fe. Desde el momento en que nació, parecía que el destino de Padre Pío estaba marcado por una profunda devoción. Llegó al mundo el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Su nombre de nacimiento era Francesco Forgione y creció en un hogar humilde, pero profundamente religioso. Sus padres, Grazio y María Giuseppa, eran personas sencillas, pero con una fe inquebrantable. Fue su madre quien le inculcó el amor por la oración, sembrando en él una espiritualidad que solo se fortaleció con el tiempo. Mientras otros niños pasaban sus días jugando, Francesco encontraba refugio en la soledad, dedicando largos momentos a la oración y la meditación. A la temprana edad de 5 años, expresó un deseo que resultaba inusual para alguien de su edad. Quería dedicar su vida entera al servicio de Dios. Mientras otros pequeños soñaban con aventuras o con los placeres de la infancia, su único anhelo era seguir el camino del Señor. Incluso en su niñez, Francesco vivió experiencias espirituales que escapaban a la comprensión humana. Aseguraba ver a Jesús, a la Virgen María y a su ángel guardián con la misma claridad con la que veía a su propia familia. Para él, estos encuentros no eran visiones abstractas, sino interacciones tan reales como cualquier conversación cotidiana. Nunca cuestionó por qué se le concedían tales experiencias. Simplemente las aceptó como parte de su existencia. Sin embargo, no todas sus visiones fueron de paz y consuelo. También relató encuentros aterradores con fuerzas oscuras que intentaban sacudir su fe. Habló sobre momentos en los que el demonio se le aparecía con formas espantosas, tratando de infundirle miedo y dudas. Pero desde pequeño, Francesco demostró una firmeza inquebrantable en su fe. En lugar de ceder al pánico, intensificaba sus oraciones y encontraba refugio en su conexión con Dios. Su madre, al notar que su hijo era distinto a los demás niños, lo alentó a aceptar su llamado, convencida de que Dios tenía un propósito especial para él. Conforme crecía, su conexión con lo divino se hacía aún más profunda. A los 8 años,
Ya pasaba largas horas en la iglesia, absorto en la oración y en un diálogo silencioso con Dios. Cuando su familia comprendió que su vocación era auténtica, no dudaron en apoyarlo para que siguiera el camino del sacerdocio, iniciando así un recorrido que lo convertiría en el hombre que el mundo conocería como Padre Pío. Su travesía apenas comenzaba, pero incluso en aquellos primeros años quedaba claro que era alguien fuera de lo común. Su vida se convertiría en una fuente de inspiración para innumerables creyentes, dejando un legado que aún hoy desafía nuestra comprensión sobre la fe, el destino y las fuerzas invisibles que moldean nuestra existencia. Pero un obstáculo importante amenazaba con truncar el camino de Francesco Forcione hacia su vocación espiritual. Su familia no tenía los recursos económicos para costear su formación religiosa. Aunque los Forcione eran devotos y tenían una fe inquebrantable, sus dificultades económicas hacían prácticamente imposible financiar los estudios sacerdotales de su hijo. Sin embargo, su padre, Grazio, se negó a permitir que las dificultades materiales interfirieran con el llamado divino de Francesco. Decidido a brindarle la oportunidad de seguir su vocación, tomó una decisión dolorosa: dejar atrás a su familia e inmigrar a Estados Unidos en busca de trabajo. Con gran sacrificio, asumió empleos arduos en un país desconocido, soportando la distancia y la soledad con el único propósito de enviar dinero a Italia para que su hijo pudiera estudiar. Gracias a la determinación y entrega de su padre, Francesco pudo dar el primer paso crucial en su camino espiritual. A los 15 años, ingresó al noviciado de los capuchinos en Morcone, donde formalmente se entregó a la vida religiosa. Al entrar, adoptó un nuevo nombre que lo acompañaría por el resto de su vida: Padre Pío, en honor a San Pío. Desde el inicio se destacó entre sus compañeros novicios. Su disciplina, su inquebrantable devoción y su amor por la penitencia lo diferenciaban del resto. Mientras que muchos encontraban difíciles las estrictas reglas monásticas, él las acogía con una fortaleza inquebrantable. Su mayor anhelo era acercarse a Dios, y estaba convencido de que la disciplina espiritual y el sacrificio eran el camino para lograrlo. Pero su viaje no fue sencillo. Durante su formación enfrentó un sufrimiento físico constante. Su salud era frágil y padeció enfermedades severas que lo dejaban agotado y debilitado. Sin embargo, jamás se quejó ni permitió que sus dolencias lo desviaran de su misión. No importaba cuán difíciles fueran las circunstancias, su compromiso con la fe permanecía intacto. Durante este periodo de formación, sus prácticas espirituales se intensificaron. Pasaba noches enteras en oración, ayunaba por largos periodos y practicaba formas extremas de penitencia, convencido de que el sufrimiento lo acercaba a Cristo. Su dedicación no pasó desapercibida. Sus superiores y hermanos frailes quedaban profundamente conmovidos por la paz y humildad que emanaba de él. Había algo extraordinario en su presencia, una serenidad inexplicable que parecía conectar directamente con lo divino. Durante esos años comenzó a experimentar los primeros signos de los estigmas. Aunque en un principio su cuerpo no mostraba heridas visibles, describía un dolor intenso en las manos, los pies y el costado, exactamente en los mismos lugares donde Cristo fue perforado durante la crucifixión. Para muchos, un sufrimiento tan inexplicable habría sido motivo de angustia, pero para el Padre Pío era un regalo. Estaba convencido de que se le había concedido la oportunidad de compartir el padecimiento de Cristo y, lejos de cuestionarlo, lo aceptó con humildad y gratitud. Desde su infancia, la vida del Padre Pío estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios. Sus visiones místicas, su fe inquebrantable y su profundo anhelo de servir a Dios lo diferenciaban de los demás.
Su historia es un recordatorio de que el propósito divino suele revelarse desde temprano en la vida y que ningún obstáculo, por grande que sea, puede interponerse en el camino de quien está destinado a una misión superior. A los 15 años, Francesco Forcione tomó la decisión que definiría su destino. Ingresó al noviciado de los frailes capuchinos en Morcone, Italia, donde adoptó el nombre de Hermano Pío en honor a San Pío. Desde el primer momento, su devoción y disciplina espiritual fueron evidentes. Mientras que muchos de sus compañeros luchaban por adaptarse a las exigencias de la formación religiosa, él veía cada desafío como una oportunidad para acercarse más a Dios. Sin embargo, su camino hacia el sacerdocio estuvo lleno de dificultades. Desde muy joven sufrió diversos problemas de salud, fiebres constantes, enfermedades respiratorias severas y dolores inexplicables que mermaban su fuerza física. Su frágil estado le dificultaba cumplir con sus obligaciones, pero a pesar del sufrimiento, jamás titubeó en su vocación. Para él, cada prueba era una forma de unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo. Con una fortaleza espiritual extraordinaria, siguió adelante. Pasaba largas horas en oración, ayunaba con frecuencia y se entregaba a rigurosas penitencias, convencido de que el sacrificio era esencial para fortalecer su fe. El 10 de agosto de 1910, con solo 23 años, alcanzó el mayor hito de su vida. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Era la culminación de su más grande anhelo, el fruto de años de esfuerzo y devoción. Sin embargo, su salud continuaba siendo frágil. Poco después de su ordenación, tuvo que regresar a Pietrelcina para recuperarse. Durante ese tiempo, sus experiencias místicas se intensificaron. Relataba encuentros divinos, visiones de Jesús, la Virgen María y su ángel guardián. Pero también enfrentó episodios oscuros, describiendo aterradoras apariciones de fuerzas malignas que intentaban debilitar su espíritu y apartarlo de su misión. A pesar de la tentación y el miedo, su fe jamás se tambaleó. En 1916 fue reasignado al monasterio de San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo que se convertiría en su hogar para el resto de su vida. Desde el momento en que llegó, la gente percibió algo especial en él. Aquellos que asistían a sus misas describían una sensación de paz profunda, como si estuvieran en presencia de lo divino. Luego, el 20 de septiembre de 1918, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre: la aparición de los estigmas. Mientras rezaba en el coro del monasterio, tuvo una visión de Cristo crucificado. En ese instante sintió un dolor ardiente y al mirar sus manos, pies y costado, descubrió que presentaban las mismas heridas que Jesús sufrió en la cruz. Este fenómeno desafiaba toda explicación lógica. Las heridas nunca sanaron, pero tampoco se infectaron. Durante los siguientes 50 años sangraron de manera constante, causándole un sufrimiento indescriptible. Este hecho milagroso consolidó aún más su reputación como un hombre de fe excepcional, aunque también atrajo el escepticismo. Dentro de la Iglesia se iniciaron investigaciones para examinar sus heridas y encontrar una explicación científica. Sin embargo, ningún estudio médico logró determinar la causa de los estigmas. A medida que su fama crecía, miles de personas viajaban a San Giovanni Rotondo con la esperanza de verlo, presenciar un milagro o recibir su guía espiritual. Se entregó por completo al servicio de los demás, dedicando hasta 16 horas al día al confesionario, escuchando a los fieles y brindándoles consejo. Se decía que tenía la capacidad de percibir los pecados de una persona antes de que ésta los confesara, un don que dejaba a muchos asombrados.
Más allá de su labor espiritual, el Padre Pío también demostró un profundo compromiso con la caridad. En 1956 fundó la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital que no solo brindaba atención médica, sino también consuelo y apoyo espiritual. Su misión era sanar tanto el cuerpo como el alma, asegurando que quienes acudían en busca de ayuda también encontraran paz en su fe. A pesar del deterioro de su salud en sus últimos años, nunca dejó de atender a quienes lo necesitaban. Finalmente, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció en San Giovanni Rotondo, con su rosario en las manos mientras pronunciaba sus últimas palabras: Jesús, María. Hoy en día, su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación sagrado, visitado por millones de personas que buscan su guía y bendiciones. Su legado permanece intacto, como un testimonio del poder de la fe, el sacrificio y los misterios que van más allá de la comprensión humana. Incluso después de su partida, su vida continúa inspirando, recordando al mundo que los milagros existen y que el propósito divino no tiene límites. A pesar de los múltiples exámenes médicos y estudios detallados, ningún especialista pudo ofrecer una explicación científica definitiva sobre lo que sucedía con el Padre Pío. Lo más asombroso del fenómeno era que los estigmas nunca se infectaban ni mostraban signos de cicatrización, algo que desafiaba completamente el conocimiento médico. Heridas de esa magnitud, especialmente aquellas que sangraban de manera constante, deberían haber provocado complicaciones graves con el tiempo. Sin embargo, permanecieron abiertas durante 5 décadas sin causar infecciones ni un deterioro severo en su salud. Para el Padre Pío, aquellas heridas no eran motivo de orgullo ni una señal de superioridad sobre los demás. Más bien, representaban una fuente de profundo dolor, tanto físico como emocional. Nunca buscó atención por su sufrimiento ni deseó ser visto como un ser excepcional. De hecho, si algo anhelaba, era todo lo contrario. Oraba con fervor a Dios, pidiendo poder soportar el dolor sin que las marcas fueran visibles en su cuerpo. Sin embargo, aquello no dependía de él. La voluntad divina ya había decidido que los estigmas permanecerían como un testimonio de su inquebrantable fe y de su profunda unión espiritual con Cristo. Desde el instante en que aparecieron, las heridas se convirtieron en un símbolo innegable de su devoción y de su entrega absoluta a Dios. Sin embargo, junto con esta bendición, también llegó la adversidad. Su sufrimiento no se limitaba al dolor físico, sino que también debía cargar con el peso del escepticismo y las críticas. Muchos no podían aceptar aquello que escapaba a la lógica, y dentro de la misma iglesia hubo quienes lo acusaron de fingir las heridas. Algunos aseguraban que se trataba de un engaño para manipular a los creyentes, mientras que otros incluso insinuaban que todo era una artimaña del demonio para sembrar la confusión entre los fieles. Para esclarecer la verdad, el Vaticano llevó a cabo diversas investigaciones, sometiendo al Padre Pío a rigurosos exámenes médicos. Los especialistas analizaron sus heridas en busca de una explicación racional, pero no lograron encontrar ninguna. A pesar de que sangraban constantemente y nunca cicatrizaban, las llagas no presentaban signos de infección, no emitían malos olores ni provocaban efectos adversos en su organismo, algo que contradecía todo lo conocido por la medicina. Algunos médicos, tras presenciar el fenómeno de primera mano, se marchaban con más preguntas que respuestas. Más allá de las dudas que lo rodeaban, el impacto del Padre Pío en aquellos que lo conocieron fue innegable. Quienes acudían a él en busca de consejo describían una sensación de paz inigualable en su presencia.
Muchos afirmaban haber experimentado curaciones milagrosas o intervenciones divinas tras recibir su bendición. Su compasión por los que sufrían era inmensa y utilizaba su propio dolor como un medio para conectar con quienes atravesaban dificultades. Para él, los estigmas no eran simples heridas, sino un recordatorio del sacrificio de Cristo, un llamado a la oración y una invitación a llevar una vida de penitencia. El Padre Pío jamás se lamentó por el sufrimiento que soportó. Lo veía como una forma de expiación, una oportunidad de cargar sobre su propio cuerpo las penas de la humanidad. Nunca se quejó del dolor que le causaban las llagas, sino que las aceptó con humildad, convencido de que su padecimiento tenía un propósito mayor: acercar a las personas a Dios. Su sencillez y su total entrega a la voluntad divina lo convirtieron en una de las figuras espirituales más veneradas de su tiempo, y su influencia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Al acercarse el final de su vida, ocurrió algo asombroso. En los últimos meses, los estigmas, que habían estado presentes en su cuerpo durante 5 décadas, comenzaron a desvanecerse. Las heridas que lo habían acompañado durante tantos años empezaron a cerrarse, y, cuando dio su último suspiro el 23 de septiembre de 1968, habían desaparecido por completo. Su piel quedó intacta, sin rastro alguno de las marcas, como si nunca hubieran existido. Para muchos, este fue el último milagro de su vida, un acto final de intervención divina que selló su extraordinario camino con un mensaje de esperanza y renovación. Incluso después de su muerte, el Padre Pío sigue siendo un símbolo de santidad y devoción inquebrantable. Sus estigmas, que en su momento fueron un enigma para muchos, ahora son vistos como un testimonio de su inmenso amor por Cristo y por la humanidad. El Padre Pío hablaba con frecuencia sobre el poder de la oración, especialmente del Santo Rosario, al que llamaba la espada contra el mal. Pero para él no era solo una expresión simbólica, sino una convicción profunda. La oración, y en particular la devoción al Rosario, no era un acto ocasional de fe, sino una necesidad esencial para fortalecer el alma y resistir las tentaciones del mundo. Estaba convencido de que era el arma espiritual más poderosa que un cristiano podía tener. Desde muy joven, el Padre Pío adquirió el hábito de rezar el rosario varias veces al día. A medida que su conexión con lo divino se hacía más evidente, su devoción por esta práctica solo se intensificaba. Se dice que llegaba a rezar hasta 35 rosarios completos al día, dedicando incontables horas a la oración. Aunque para muchos esta práctica parecía imposible, quienes lo rodeaban confirmaban que, incluso mientras realizaba sus tareas diarias o atendía a los fieles, su corazón y su mente permanecían fijos en la Virgen María a través del rosario. Su insistencia en esta devoción se debía a su profundo conocimiento de las batallas espirituales que se libraban más allá de la percepción humana. Era plenamente consciente de las tentaciones y engaños que acechaban el mundo y, en múltiples ocasiones, él mismo experimentó ataques del demonio, tanto físicos como espirituales. A menudo relataba cómo el enemigo intentaba atormentarlo y desviarlo de su misión. Sin embargo, cada vez que sentía la presencia del mal, recurría a su mayor defensa, el rosario. Para él, no era solo una oración, sino un escudo de protección divina, capaz de resguardar las almas del pecado y llevar consuelo a los corazones atribulados. Aquellos que acudían a él en busca de consejo espiritual recibían siempre la misma recomendación: reza el rosario todos los días.
No importaban las dificultades que enfrentaban, ya fueran enfermedades, problemas económicos o crisis familiares, el Padre Pío les aseguraba que en la oración encontrarían fortaleza y dirección. Nunca presentó el rosario como una solución mágica, sino como un camino para acercarse a Dios y abrir el alma a su gracia. Incluso en sus últimos días, cuando su cuerpo estaba debilitado y su voz apenas se escuchaba, seguía sosteniendo su rosario entre los dedos, murmurando oraciones como lo había hecho a lo largo de su vida. Y cuando finalmente partió de este mundo, lo hizo con su rosario en la mano. Un último testimonio de la importancia que esta plegaria tenía para él. El Padre Pío no solo recomendaba rezar el rosario, sino que enseñaba a hacerlo con verdadera intención. Enfatizaba que no se trataba de repetir palabras mecánicamente, sino de meditar profundamente en los misterios de Cristo y la Virgen María. Decía que cada Ave María era un golpe contra las fuerzas del mal y que cada Padre Nuestro construía un puente entre el alma y Dios. A lo largo de los años, muchas personas siguieron su consejo y compartieron testimonios sobre cómo sus vidas se transformaron. Los enfermos encontraron alivio, los afligidos recibieron respuestas inesperadas y las familias en crisis hallaron paz. El Padre Pío nunca prometió milagros instantáneos, pero aseguraba que la oración constante y sincera abría las puertas a la misericordia divina. Su devoción sigue inspirando a millones de personas en la actualidad. En todo el mundo, numerosos fieles han adoptado la práctica de rezar el rosario diariamente, siguiendo su ejemplo. Sus palabras aún resuenan. Reza, reza mucho. La Virgen nunca ha rechazado una oración hecha a través del rosario. Entre las muchas profecías asombrosas del Padre Pío, una de las más impactantes fue su precisa predicción sobre la muerte de una mujer. Una revelación que no solo evidenció su don de clarividencia, sino también su profunda preocupación por la salvación de las almas. Todo comenzó cuando una mujer, angustiada por su estado de salud, decidió escribir una carta al monasterio de San Giovanni Rotondo, pidiendo oraciones. Había escuchado sobre los milagros y dones extraordinarios del Padre Pío y, aunque no estaba completamente segura de su santidad, sintió una necesidad inquebrantable de acudir a él. Su carta fue recibida por un joven fraile, quien, conmovido por su desesperación, decidió entregársela personalmente al Padre Pío. Sin embargo, en cuanto mencionó el caso de la mujer, el fraile notó que el Padre Pío no mostraba sorpresa alguna, como si ya conociera su destino. Sin titubear, dio una respuesta solemne. Dile que se preocupe más por salvar su alma que por curar su cuerpo, porque le queda solo un mes de vida. El fraile quedó perplejo. ¿Cómo podía el Padre Pío saber algo tan específico sin haber conocido nunca a la mujer ni tener información sobre su estado de salud? A pesar de su asombro, cumplió con su deber y transmitió el mensaje. Al escuchar la respuesta, la mujer quedó en shock. Al principio, le resultó difícil aceptar que su tiempo era tan limitado, pero poco a poco logró encontrar paz. En lugar de dejarse llevar por el miedo, dedicó sus últimos días a la oración, abrazando su fe con más fervor que nunca. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía, y al final falleció exactamente como el Padre Pío había predicho, en paz y preparada para encontrarse con Dios. El temor que la había atormentado se disipó y fue reemplazado por una profunda serenidad. Aceptando su destino con valentía, pasó sus últimos días en contemplación, preparándose para el viaje que le esperaba más allá de esta vida.
Exactamente un mes después de recibir el mensaje del Padre Pío, exhaló su último aliento en su hogar, rodeada de sus seres queridos. Su partida no estuvo marcada por la tristeza, sino por la gracia, pues había hecho las paces con su destino y lo afrontó con una fe inquebrantable. Su esposo, profundamente conmovido por todo lo sucedido, sintió una necesidad inmensa de expresar su gratitud. Sin dudarlo, emprendió el viaje a San Giovanni Rotondo con el firme propósito de agradecer personalmente al Padre Pío. Cuando finalmente se encontró frente a él, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba articular su emoción. Explicó con emoción cómo su esposa había logrado prepararse espiritualmente para su partida, cómo había dejado este mundo en un estado de gracia, sin miedo ni arrepentimientos. Con la voz entrecortada, agradeció al Padre Pío por el mensaje que le había brindado, la oportunidad de encontrar paz antes de sus últimos momentos. El fraile, con su característica humildad, le dedicó una leve sonrisa y respondió con unas palabras sencillas pero profundas. La misericordia de Dios siempre llega a tiempo para aquellos que la buscan con sinceridad. Este episodio dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. ¿Cómo pudo el Padre Pío saber el momento exacto en que esta mujer dejaría la vida terrenal? Algunos creían que se trataba de un don divino, una conexión extraordinaria con Dios que le permitía ver más allá del presente. Otros pensaban que su vida de intensa oración y sacrificio lo había convertido en un canal para recibir revelaciones celestiales. Independientemente de la explicación, este no fue un caso aislado. A lo largo de su vida surgieron numerosos testimonios de personas que habían recibido advertencias similares de él, mensajes que les permitieron prepararse espiritualmente antes de su último aliento. Sin embargo, para el Padre Pío, la muerte no era el final, sino una transición, el paso a la plenitud de la vida junto a Dios. Por eso, siempre recalcaba la importancia de mantener la paz en el alma, vivir de acuerdo con la fe y permanecer en estado de gracia. Su misión nunca fue simplemente predecir el futuro, sino guiar a las almas hacia la salvación. Hoy en día, esta historia sigue siendo un recordatorio poderoso de lo frágil que es la vida. Ninguno de nosotros sabe el día ni la hora en que seremos llamados a dejar este mundo. Sin embargo, aquellos que confían en Dios, viven con fe y preparan sus almas, no tienen nada que temer. Como una vez dijo el Padre Pío, la muerte no es un castigo, es el paso a la eternidad con Dios. Uno de los ejemplos más notables de su don profético involucró a una joven que se encontraba en una encrucijada, dividida entre dos caminos completamente distintos. Enfrentaba una decisión trascendental. Debía elegir entre formar una familia a través del matrimonio o entregarse por completo al servicio de Dios en la vida religiosa. La incertidumbre la atormentaba. Aunque sentía una profunda atracción por la vida espiritual, el temor de equivocarse la paralizaba. Ante su angustia, una amiga cercana la alentó a viajar a San Giovanni Rotondo para pedir la orientación del Padre Pío. Había escuchado innumerables historias sobre su capacidad para leer las almas, sobre cómo podía ver más allá de lo que los demás percibían. Sin embargo, en el fondo, temía que su respuesta no coincidiera con lo que secretamente anhelaba. Cuando llegó al monasterio, esperó pacientemente su turno en la larga fila de quienes deseaban confesarse con el Padre Pío. Sabía que dentro del confesionario no solo encontraría absolución, sino, quizás, también la claridad divina que tanto necesitaba. Cuando finalmente llegó su turno, se arrodilló, dispuesta a expresar sus dudas. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra,
El fraile la miró con calidez y le habló con certeza. No tengas miedo. Tu camino ya ha sido escrito. Debes permanecer al lado de tu hermano. Él te necesitará. Su corazón se aceleró. ¿Cómo podía saber el Padre Pío que tenía un hermano? Y, más aún, que él también estaba considerando la vocación religiosa. No había mencionado nada al respecto en el monasterio. Aún insegura, titubeó y le explicó que su hermano no había tomado una decisión definitiva. Sin embargo, el fraile simplemente asintió y le aseguró: él será sacerdote, y tú tendrás una misión junto a él. Dios los ha elegido a ambos. Aún con muchas preguntas en su mente, salió del confesionario y pasó días reflexionando sobre sus palabras. Era posible que su hermano estuviera realmente destinado al sacerdocio. Aunque no tenía la certeza, decidió confiar en la sabiduría del fraile. A partir de ese momento, dedicó su vida a profundizar en la oración y a apoyar el camino espiritual de su hermano. Con el tiempo, fue testigo de cómo él se acercaba cada vez más a su vocación. Luego, en 1960, su hermano fue oficialmente ordenado sacerdote, tal como lo había predicho el Padre Pío. Pero la profecía no terminaba ahí. Las palabras del fraile no solo habían anunciado el destino de su hermano, sino también el suyo. Su misión, como él le había dicho, no consistía únicamente en seguir a Dios, sino en caminar junto a su hermano en su labor. Juntos, dedicaron sus vidas a servir a los demás, brindando orientación, fe y esperanza a quienes lo necesitaban. En una pequeña iglesia de Italia trabajaron codo a codo, iluminando su comunidad y cumpliendo el propósito divino que se les había asignado. Años más tarde, la mujer regresó a San Giovanni Rotondo. Esta vez no buscaba respuestas, sino que venía a expresar su gratitud. Arrodillándose ante el Padre Pío, le dijo con emoción: «Tenía razón, mi hermano es sacerdote y yo he encontrado mi propósito en la vida». El fraile le dedicó una sonrisa serena y respondió con la sencillez que lo caracterizaba: «Dios nunca se equivoca». Esta historia es otro testimonio de que el don del Padre Pío no se trataba únicamente de hacer predicciones, sino de orientar a las personas hacia su verdadero llamado, el camino que Dios había trazado para ellas. Tomar decisiones que transforman nuestra vida suele ir acompañado de miedo e incertidumbre. Pero esta historia nos recuerda que cuando nos entregamos a Dios con fe y humildad, Él siempre nos muestra el camino. El Padre Pío insistía constantemente en el poder de la oración y en la importancia de confiar en el plan divino. Enseñaba que el verdadero discernimiento no consiste en elegir lo que deseamos, sino en alinearnos con aquello que Dios ya ha preparado para nosotros. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para quienes enfrentan decisiones trascendentales, reafirmando que cada persona tiene un propósito divino, ya sea en el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa o cualquier otro camino que sirva a la voluntad de Dios. Su capacidad para ver más allá del presente era asombrosa, pero su mayor don no era simplemente prever el futuro, sino brindar claridad a las almas para que abrazaran su verdadera vocación. Otro caso impresionante de las advertencias proféticas del Padre Pío tuvo como protagonista a un empresario italiano llamado Luciano. Hombre de éxito y pensamiento racional, Luciano no era alguien que se guiara por la intuición o las supersticiones. Sin embargo, tras escuchar innumerables relatos sobre los dones espirituales del fraile, la curiosidad lo llevó a San Giovanni Rotondo. Después de asistir a una de sus misas, esperó su turno para recibir su bendición antes de emprender el viaje de regreso a casa. Cuando finalmente estuvo frente a él, el Padre Pío lo miró fijamente con un semblante serio
y le dirigió unas pocas palabras. «Hijo mío, maneja despacio». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Luciano. No comprendía la razón de aquella advertencia tan precisa, pero asintió con respeto y prometió ser cauteloso. Mientras caminaba hacia su automóvil, la duda se apoderó de él. ¿Había visto el fraile algo que él ignoraba? Aunque no era un hombre supersticioso, aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. Decidiendo que lo mejor era seguir el consejo, condujo con precaución durante todo el trayecto. Mientras atravesaba un pequeño pueblo, un niño irrumpió inesperadamente en la carretera. Gracias a que iba a baja velocidad, Luciano logró frenar a tiempo. Si hubiera estado conduciendo a su ritmo habitual, el desenlace habría sido fatal. Aterrado y agradecido, comprendió el verdadero peso de la advertencia del Padre Pío. De no haberle prestado atención, aquel niño habría perdido la vida. Abrumado por la gratitud, al día siguiente regresó a San Giovanni Rotondo para agradecerle personalmente. El fraile simplemente le sonrió y respondió con humildad: «No fui yo, fue Dios. Yo solo fui su instrumento». Esta historia, como tantas otras, nos recuerda que la guía divina puede llegar de formas inesperadas. La fe, la confianza y la obediencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque a veces no comprendamos los designios de Dios, Él siempre nos conduce por el sendero correcto. Desde muy joven, el Padre Pío desarrolló una profunda devoción por la oración, en especial por el rosario, que consideraba una pieza fundamental de su vida espiritual. Nunca lo veía como un simple acto religioso, sino como un arma poderosa contra el mal y un vínculo que conectaba el alma con Dios. Con el tiempo, y a medida que sus dones espirituales se hacían más evidentes, su compromiso con el rosario alcanzó niveles extraordinarios. Se dice que llegaba a rezar hasta 35 rosarios completos al día, dedicando innumerables horas a la oración. Para muchos esto parecía imposible. ¿Cómo podía un hombre tan ocupado con confesiones, celebraciones de la misa y el acompañamiento espiritual de los fieles encontrar el tiempo para orar tanto? Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca aseguraban que, incluso mientras realizaba sus deberes cotidianos, su corazón y su mente permanecían enfocados en la Virgen María a través de esta oración sagrada. Era como si cada instante de su vida estuviera entrelazado con la devoción, sin importar lo que estuviera haciendo. La razón de su insistencia en el rezo del rosario era clara. El Padre Pío comprendía que el mundo estaba lleno de tentaciones, pruebas espirituales y ataques de fuerzas oscuras. Él mismo había experimentado numerosos encuentros con el enemigo, tanto en el plano físico como en el espiritual. Relataba con frecuencia cómo el demonio intentaba atormentarlo, buscando apartarlo de su misión. Sin embargo, cada vez que sentía la presencia del mal acechando, recurría a su mejor defensa, el rosario. Para él, esta oración no era solo un acto de fe, sino un escudo impenetrable, una fuerza capaz de proteger el alma, rescatar a los pecadores y llevar consuelo a los corazones angustiados. Aquellos que acudían a él en busca de consejo espiritual recibían siempre la misma recomendación: reza el rosario todos los días. No importaba la naturaleza de sus problemas, enfermedad, dificultades económicas, pérdidas personales o conflictos familiares. El Padre Pío aseguraba que la respuesta siempre se encontraba en la oración. Pero no lo decía porque creyera en milagros instantáneos o fortuitos. Su convicción era que la devoción sincera abría el corazón a la gracia de Dios y permitía que la Virgen María intercediera por quienes la invocaban con fe. Su entrega al rosario nunca flaqueó, ni siquiera en sus últimos días.
Cuando su cuerpo ya estaba frágil y su voz apenas era audible, seguía sosteniendo su rosario entre los dedos. En su lecho de muerte, sus últimos suspiros estuvieron acompañados de oración, sus labios murmurando silenciosamente cada Ave María hasta el final. Fue un testimonio de lo fundamental que había sido esta devoción en su vida. Pero el Padre Pío no solo animaba a las personas a rezar el rosario, sino que les enseñaba a hacerlo con un propósito genuino. Destacaba que no se trataba de una repetición mecánica de palabras, sino de una profunda meditación sobre los misterios de Cristo y la Virgen María. Explicaba con frecuencia que cada Ave María era un golpe contra las fuerzas del mal y que cada Padre Nuestro acercaba un poco más el alma a Dios. Con el tiempo, miles de personas tomaron sus palabras en serio. Muchos de los que siguieron su consejo e hicieron del rosario una parte esencial de su vida cotidiana, compartieron testimonios de cambios sorprendentes. Algunos encontraron alivio en la enfermedad, otros recibieron bendiciones inesperadas y muchas familias en crisis recuperaron la paz y la unidad. El Padre Pío nunca prometió milagros inmediatos, pero aseguraba que la oración sincera y constante abriría las puertas de la infinita misericordia de Dios. Incluso después de su partida, sus palabras siguen inspirando a millones en todo el mundo. La devoción al rosario, en gran parte impulsada por su ejemplo, sigue siendo una práctica fundamental para innumerables creyentes. Sus enseñanzas sobre la oración aún resuenan. Reza, reza mucho. La Virgen nunca ha rechazado una oración hecha a través del rosario. Estas palabras siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo, iluminando el camino de quienes buscan consuelo, protección y fe en medio de las adversidades de la vida. Entre las muchas profecías sorprendentes del Padre Pío, una de las más impactantes fue su predicción sobre la muerte de una mujer, una revelación que no solo puso en evidencia su don de ver más allá del presente, sino que también reflejó su profunda preocupación por la salvación de las almas. La historia comenzó cuando una mujer, angustiada por su estado de salud, decidió escribir una carta al monasterio de San Giovanni Rotondo pidiendo oraciones. Había escuchado innumerables relatos sobre las capacidades milagrosas del fraile y su extraordinaria percepción. Aunque no estaba segura de si realmente era un santo en vida, sintió un llamado irresistible a acudir a él en su momento de necesidad. Su carta llegó a manos de un joven fraile franciscano que servía en el convento. Conmovido por su súplica, decidió entregarla personalmente al Padre Pío. Sin embargo, en cuanto mencionó el caso de la mujer, el fraile no mostró sorpresa alguna, como si ya supiera quién era y cuál sería su destino. Sin vacilar, respondió con firmeza: «Dile que se preocupe más por salvar su alma que por curar su cuerpo, porque solo le queda un mes de vida». El joven fraile quedó atónito. ¿Cómo podía el Padre Pío saber algo tan preciso sin haber visto nunca a la mujer ni conocer su condición médica? A pesar de su asombro, cumplió con su deber y transmitió el mensaje a la familia. Cuando la mujer recibió la respuesta, le resultó difícil de aceptar. Como cualquier persona, le costaba asimilar la idea de que su tiempo en la tierra llegaría a su fin tan pronto. El miedo y la angustia la invadieron. Sin embargo, al meditar en las palabras del fraile, comprendió que su advertencia no tenía la intención de asustarla, sino de prepararla. En lugar de aferrarse a lo terrenal, decidió enfrentar sus últimos días con fe, en lugar de temor. Puso de lado las distracciones mundanas y dedicó su tiempo a la oración.
Rezó el rosario con devoción, hizo una confesión sincera y se reconcilió plenamente con su fe. A medida que su salud empeoraba, su espíritu se fortalecía. Su familia presenció un cambio notable en ella. Ya no tenía miedo a lo desconocido. En su lugar irradiaba paz y aceptación, abrazando su destino con serenidad. Exactamente un mes después de recibir el mensaje del Padre Pío, falleció en su hogar, rodeada por sus seres queridos. Su esposo, profundamente conmovido por lo ocurrido, sintió la necesidad de viajar a San Giovanni Rotondo para agradecer personalmente al fraile. Necesitaba expresarle su gratitud por la advertencia que había permitido a su esposa prepararse espiritualmente y partir en estado de gracia. Cuando finalmente se encontró ante el Padre Pío, las lágrimas corrieron por su rostro mientras hablaba. Le contó cómo, gracias a su mensaje, su esposa había encontrado la paz, había fortalecido su alma y se había ido sin miedo. Con su característica humildad, el fraile simplemente sonrió y respondió: «La misericordia de Dios siempre llega a tiempo para aquellos que la buscan con sinceridad». Esta historia dejó una huella imborrable en todos los que la escucharon. ¿Cómo pudo el Padre Pío conocer con tanta exactitud cuánto tiempo le quedaba a aquella mujer? Algunos creían que se trataba de un don divino, una conexión especial con Dios que le permitía ver más allá del presente. Otros pensaban que su vida de oración y sacrificio lo había convertido en un canal para recibir revelaciones celestiales. Lo cierto es que este no fue un caso aislado. A lo largo de su vida surgieron numerosos testimonios de personas que habían recibido advertencias similares del fraile. Algunos tuvieron la oportunidad de preparar sus almas antes de partir, asegurando que encontraran a Dios en paz. Para el Padre Pío, la muerte nunca fue algo que debiera causar temor. La veía como el tránsito hacia la vida eterna junto a Dios. Por esta razón, insistía constantemente en la importancia de vivir en estado de gracia, estar en paz con el Creador y prepararse siempre para lo desconocido. Su misión no se limitaba a predecir el futuro, sino a guiar las almas hacia la salvación. Incluso hoy, su historia sigue siendo un recordatorio de lo frágil que es la vida. Ya que ninguno de nosotros sabe el día ni la hora en que seremos llamados a partir de este mundo. Sin embargo, quienes confían en Dios y viven con fe, no tienen nada que temer. Como una vez dijo el Padre Pío, la muerte no es un castigo, es el paso a la eternidad con Dios. Para él, la muerte nunca significó el final, sino el comienzo de la verdadera vida, el tránsito hacia la eternidad, donde el alma finalmente se uniría con Dios. Por esta razón, siempre destacaba la importancia de estar en paz con el alma, buscar el perdón y vivir en gracia. Su misión divina no era simplemente anticipar el futuro, sino encaminar a las almas hacia el camino de la salvación, asegurando que estuvieran listas para su último viaje. La historia de la mujer a la que advirtió sobre su muerte sigue siendo un poderoso recordatorio de lo frágil que es la existencia. Nadie conoce el momento exacto en que será llamado, pero quienes confían en Dios y preparan su corazón con fe no deben temer. Como dijo una vez el Padre Pío, la muerte no es un castigo, es el paso a la eternidad con Dios. Uno de los ejemplos más asombrosos de su don profético ocurrió con una joven que se encontraba en un momento crucial de su vida. Se debatía entre dos caminos opuestos. Por un lado, el matrimonio y la formación de una familia. Por otro, la posibilidad de entregarse completamente a Dios a través de la vida religiosa. La incertidumbre pesaba en su corazón, paralizándola con el miedo de tomar una decisión equivocada.
motivada por una amiga, decidió viajar a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que el Padre Pío le brindara la claridad que tanto anhelaba. Había escuchado numerosas historias sobre su capacidad para leer las almas, su conexión con lo divino y su sabiduría extraordinaria. Sin embargo, en su interior, temía que su respuesta no fuera la que ella deseaba escuchar. Al llegar al monasterio, se unió a la larga fila de fieles que esperaban confesarse. Sabía que el confesionario no solo era un lugar de absolución, sino también un espacio sagrado donde tal vez encontraría la señal que necesitaba. Finalmente, llegó su turno. Se arrodilló ante el Padre Pío, dispuesta a expresar sus dudas. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, él la miró con dulzura y le dijo con certeza: «No tengas miedo. Tu camino ya está escrito. Debes permanecer al lado de tu hermano. Él te necesitará». Se quedó sin palabras. ¿Cómo podía el Padre Pío saber que su hermano también contemplaba una vocación religiosa? Nunca había mencionado nada al respecto en el monasterio. Aún con dudas, intentó explicarle que su hermano no había tomado una decisión definitiva, pero el fraile reafirmó su profecía con calma. Él será sacerdote, y tú tendrás una misión junto a él. Dios los ha elegido a ambos. Su mente se llenó de preguntas. ¿Podría ser verdad? ¿Estaba su hermano realmente destinado al sacerdocio? A pesar de sus incertidumbres, eligió confiar en las palabras del Padre Pío. Cuando regresó a casa, se entregó a la oración y comenzó a apoyar a su hermano en su camino espiritual. Con el tiempo, fue testigo de cómo él se acercaba cada vez más a su llamado. Luego, en 1960, su hermano fue ordenado sacerdote, tal como lo había predicho el fraile. Pero la profecía no solo había anunciado el futuro de su hermano, sino también el suyo. Su misión no era entrar a un convento, sino permanecer a su lado, ayudándolo en su labor pastoral. Juntos, dedicaron su vida al servicio de los demás. En una pequeña iglesia de Italia, trabajaron incansablemente para ayudar a los necesitados, brindando orientación, fe y compasión a su comunidad. Descubrió un propósito más grande de lo que jamás había imaginado, un camino que le había sido revelado por el Padre Pío. Años después, volvió a viajar a San Giovanni Rotondo. En esta ocasión, no buscaba respuestas, sino expresar su gratitud. Arrodillándose ante el fraile, le dijo con emoción: «Tenía razón. Mi hermano es sacerdote y yo he encontrado mi propósito en la vida». El Padre Pío le sonrió con ternura y respondió con la sencillez que lo caracterizaba: «Dios nunca se equivoca». Esta historia es solo una de muchas que demuestran que los dones proféticos del Padre Pío no eran un espectáculo, sino una herramienta para ayudar a las almas a reconocer su verdadera vocación y alinearse con el plan divino. Para muchos, tomar decisiones sobre el futuro está envuelto en miedo e incertidumbre. Sin embargo, la historia de esta joven nos recuerda que, cuando nos entregamos a Dios con fe y humildad, Él siempre nos mostrará el camino correcto. El Padre Pío insistía constantemente en la importancia de la oración y la confianza en Dios. Enseñaba que el verdadero discernimiento no consiste en buscar lo que deseamos, sino en alinearnos con lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Sus enseñanzas siguen siendo un recordatorio atemporal de que cada persona tiene un propósito divino, ya sea en el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa o cualquier otro camino a través del cual pueda servir al Señor. La clave está en escuchar, confiar y estar dispuestos a seguir su voluntad, incluso cuando no la comprendemos de inmediato. El Padre Pío tenía una capacidad extraordinaria para ver más allá de lo evidente,
pero su don más valioso no era simplemente prever eventos, sino brindar a cada alma la orientación que necesitaba para cumplir con su propósito divino. Un ejemplo notable de sus advertencias proféticas involucra a un empresario italiano llamado Luciano. Hombre de mente analítica y pragmática, Luciano no se dejaba influenciar fácilmente por supersticiones. Sin embargo, tras escuchar innumerables relatos sobre los dones espirituales del fraile, su curiosidad lo llevó a San Giovanni Rotondo. Luego de asistir a misa, esperó su turno para recibir una bendición antes de partir. Cuando finalmente se encontró frente al fraile, el Padre Pío lo miró con gran seriedad y, con una expresión firme, le dijo unas pocas palabras. «Hijo mío, conduce despacio». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Luciano. La advertencia fue tan directa e inesperada que lo dejó desconcertado. No tenía motivos para pensar que estuviera en peligro, pero asintió respetuosamente y le aseguró al fraile que tendría cuidado. Mientras caminaba hacia su automóvil, la duda se instaló en su mente. ¿Había visto el Padre Pío algo que él mismo no podía percibir? Aunque no solía ser supersticioso, aquellas palabras quedaron grabadas en su pensamiento. Decidió que lo mejor sería hacer caso a la advertencia y condujo con extrema precaución durante todo el trayecto. Mientras atravesaba un pequeño pueblo, un niño apareció de repente en medio de la carretera. Gracias a que iba a baja velocidad, Luciano logró frenar a tiempo. De haber estado conduciendo a su ritmo habitual, no habría podido evitar la tragedia. Tembloroso, comprendió el verdadero significado de la advertencia del Padre Pío. Si hubiera ignorado sus palabras, aquel niño habría perdido la vida. Conmovido hasta lo más profundo, supo que no podía regresar a casa sin antes expresar su gratitud. Al día siguiente, volvió a San Giovanni Rotondo, esta vez no como un escéptico, sino como un hombre transformado por la experiencia. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante el fraile y le agradeció por haber salvado tanto su vida como la del niño. El Padre Pío le dedicó una sonrisa serena y respondió con humildad: «No fui yo, fue Dios. Yo solo fui su instrumento». Este suceso dejó una marca imborrable en Luciano. Hasta ese momento jamás había creído en la capacidad de alguien para prever el futuro, pero su experiencia le demostró que el Padre Pío poseía un don que desafiaba toda comprensión humana. A lo largo de su vida, el fraile hizo advertencias similares a muchas personas que, sin saberlo, estaban en peligro. Algunos lograron evitar accidentes fatales, mientras que otros tomaron decisiones que cambiaron por completo el rumbo de sus vidas. Sin embargo, en cada caso, sus palabras nunca tuvieron un propósito personal, sino que siempre fueron en beneficio de los demás. Para el Padre Pío, sus dones no eran motivo de orgullo ni de exhibición. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Todo lo que hacía, lo hacía con humildad, consciente de que era un simple servidor de Dios. Esta historia nos deja una enseñanza invaluable. En la vida hay momentos en los que debemos estar atentos a las señales, incluso si no las entendemos en el momento. La fe y la obediencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y confiar en el plan divino de Dios siempre nos conducirá en la dirección correcta. Incluso hoy, este relato sigue siendo un poderoso testimonio de la fuerza de la fe y de cómo, a través del Padre Pío, muchas vidas fueron protegidas de peligros invisibles. Al regresar a su base, un piloto estadounidense no lograba sacudirse de la mente la visión que había presenciado. Aturdido por la experiencia, informó lo sucedido a sus superiores, quienes se mostraron intrigados y escépticos a la vez. Decididos a investigar más a fondo, le mostraron una fotografía del Padre Pío.
Sin dudarlo, el piloto lo identificó como el mismo fraile que había visto suspendido en el cielo, impidiéndole completar su misión de bombardeo. Esta revelación dejó atónitos a quienes la escucharon, especialmente porque, en los días del ataque, el Padre Pío nunca salió del monasterio de San Giovanni Rotondo. ¿Cómo era posible que hubiera sido visto en los cielos de Italia en ese preciso momento? Este fue solo uno de los muchos testimonios que sugieren que el fraile poseía el don de la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Otro testimonio extraordinario proviene de un oficial del ejército italiano que resultó gravemente herido en el campo de batalla. Mientras yacía en agonía, creyendo que su fin estaba cerca, de repente vio al Padre Pío acercarse a él. Con un gesto compasivo, el fraile colocó su mano sobre su pecho y le habló con calma. «No tengas miedo, pronto estarás a salvo». Horas después, el oficial herido fue rescatado milagrosamente por sus compañeros y trasladado a un hospital. Mientras se recuperaba, no podía dejar de pensar en el fraile que había aparecido en su momento más desesperado. Una vez que recuperó fuerzas para viajar, emprendió una peregrinación a San Giovanni Rotondo, con el deseo de agradecerle personalmente. Al encontrarse finalmente frente al Padre Pío, le expresó su gratitud por haberle salvado la vida. El fraile, con su característica humildad, le dedicó una sonrisa y respondió con sencillez: «Hijo mío, no necesitas darme las gracias a mí, sino a Dios». Sin embargo, la bilocación del Padre Pío no se limitó a tiempos de guerra ni a rescatar a quienes estaban en peligro. Numerosas personas, gravemente enfermas, aseguraban que, mientras yacían en sus camas de hospital, lo habían visto aparecer en sus habitaciones, ofreciéndoles consuelo, oraciones y fortaleza. De manera inexplicable, aunque nunca había salido físicamente del monasterio, individuos de diferentes partes del mundo afirmaban haberlo visto en iglesias, participando en reuniones de oración o incluso apareciendo en sus hogares. Incluso dentro del Vaticano existían relatos asombrosos sobre su capacidad de bilocarse. Se dice que en una ocasión se manifestó en el despacho privado del Papa Pío XII para entregarle un mensaje sobre decisiones cruciales que afectarían el futuro de la Iglesia. Este hecho extraordinario fue relatado por miembros del círculo cercano del pontífice, quienes aseguraban que el Papa quedó profundamente impactado por la inesperada visita del fraile, una visita que, según todos los registros, nunca ocurrió físicamente. No obstante, la bilocación no era el único misterio que rodeaba al Padre Pío. También poseía un don singular: la capacidad de leer los corazones, un carisma divino que le permitía percibir los pecados, angustias y preocupaciones de las personas antes de que pronunciaran una sola palabra. En el confesionario los penitentes quedaban sobrecogidos por lo que experimentaban. Muchos entraban con dudas, creyendo que tendrían que detallar sus faltas, solo para descubrir que el Padre Pío ya las conocía. Con una ternura infinita revelaba detalles de sus vidas que solo ellos podían saber. Algunos quedaban sin palabras, otros rompían en llanto, pero todos salían con el alma renovada, convencidos de haber experimentado la gracia de Dios. Otro fenómeno inexplicable que lo rodeaba era el perfume celestial que muchas personas afirmaban percibir en su presencia. Quienes se encontraban cerca de él describían un aroma intenso y dulce, similar al de las rosas o violetas que permanecía en el aire incluso cuando no había flores cerca. No solo su entorno inmediato desprendía este perfume, sino también sus guantes, su vestimenta e incluso los lugares donde había rezado. Para muchos, esto era una prueba irrefutable de su santidad, una manifestación tangible de la presencia divina que lo envolvía. Sin embargo,
Lo más extraordinario de todos estos dones era la manera en que el Padre Pío los utilizaba. Nunca los consideró como habilidades para exhibirse, ni buscó reconocimiento o admiración. Para él, todo lo que ocurría era obra de Dios, no suya. Aunque la ciencia jamás ha podido explicar su capacidad de bilocación, ni los demás fenómenos sobrenaturales que se le atribuían, la cantidad de testimonios y la consistencia de los relatos hacen que sea difícil ignorarlos. Millones de personas creen que su conexión con lo divino trascendía los límites del tiempo y el espacio. Incluso después de su fallecimiento, su presencia sigue siendo sentida por muchos. Existen innumerables relatos de personas que, en momentos de desesperación, han experimentado una paz inexplicable, como si el fraile estuviera cerca, ofreciéndoles fuerza y consuelo. Algunos aseguran haber recibido señales o ayuda en instantes de gran necesidad, lo que los lleva a creer que la misión del Padre Pío no terminó con su vida terrenal, sino que continúa desde el más allá. Desde su infancia, las experiencias sobrenaturales marcaron la vida del Padre Pío y profundizaron su vínculo con Dios. Con frecuencia describía cómo, siendo niño, tenía visiones de Jesús, la Virgen María y su ángel de la guarda con una claridad que resultaba difícil de comprender para los demás. Para él, estas no eran ilusiones ni sueños, sino manifestaciones reales del mundo divino. Mientras que la mayoría de las personas crecen escuchando sobre la fe sin experimentarla directamente, el Padre Pío había estado inmerso en el ámbito espiritual desde sus primeros años. Siempre tuvo la certeza de que su vida estaba destinada a algo mayor, que Dios tenía una misión especial para él. A medida que avanzaba en su vida religiosa, estas experiencias se intensificaron. Durante sus momentos de profunda oración y meditación, Cristo se le aparecía, llenándolo de sabiduría, fortaleciendo su espíritu y preparándolo para los grandes sufrimientos que le esperaban. En diversas ocasiones, el Padre Pío relató cómo Jesús le mostraba el estado de las almas, instándolo a orar por los pecadores y a interceder por ellos. Entendía que se le había encomendado una misión sagrada: ayudar a guiar a las almas perdidas hacia la redención. Sin embargo, no todas sus visiones eran reconfortantes. En múltiples ocasiones, presenció el sufrimiento de Cristo con un realismo desgarrador. Lo veía cubierto de sangre, su cuerpo lacerado por las heridas de la pasión, soportando el peso de la cruz. El Padre Pío no solo fue testigo de estos momentos, sino que los vivió en carne propia. Sentía en su propio cuerpo el dolor de la crucifixión, como si estuviera soportando una parte del sufrimiento de Cristo. Estas experiencias eran tan intensas que a menudo lo dejaban completamente agotado, hasta el punto de desmayarse debido al peso insoportable de lo que había presenciado. Más allá de su devoción a Jesús, el Padre Pío mantenía un vínculo inquebrantable con la Virgen María, a quien se refería con ternura como «mi madre». Hablaba con frecuencia de cómo ella se le aparecía en los momentos de mayor angustia, infundiéndole paz y fortaleza. En sus escritos reveló que María le había asegurado su protección, prometiéndole que siempre estaría a su lado en la lucha contra las fuerzas del mal. Uno de los acontecimientos más trascendentales de su vida ocurrió en 1918, cuando recibió los estigmas. Según relató, poco antes de que las llagas aparecieran en su cuerpo, tuvo una visión de Cristo crucificado. El sufrimiento que experimentó en ese instante era indescriptible. Sintió los clavos perforando sus manos y pies, dejándolo marcado con las mismas heridas que Jesús llevó en la cruz. Pero Jesús y la Virgen María no fueron las únicas figuras celestiales que desempeñaron un papel fundamental en su vida. Desde su infancia, el Padre Pío mantuvo una relación extraordinaria con su ángel de la guarda.
A diferencia de muchas personas que creen en los ángeles sin llegar a percibirlos, él no solo veía al suyo, sino que hablaba con él con absoluta confianza. Contaba a menudo cómo su ángel lo protegía de los ataques demoníacos, especialmente por las noches, cuando las fuerzas del mal intentaban atormentarlo. Su ángel también actuaba como mensajero, llevando sus oraciones al cielo e incluso trayéndole respuestas. Lo más asombroso es que el Padre Pío animaba a otros a fortalecer su relación con sus propios ángeles de la guarda. Insistía en que cada persona tenía uno, aunque la mayoría ignoraba su presencia. Instaba a los fieles a hablar con ellos, pedirles guía y confiar en su protección divina, asegurándoles que estos seres celestiales velaban por ellos en todo momento, aunque no pudieran verlos. La vida del Padre Pío estuvo marcada por la gracia, el sufrimiento y el misterio. A través de sus dones sobrenaturales impactó la vida de innumerables personas, guiándolas hacia Dios, brindándoles esperanza y recordándoles que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza viva capaz de trascender los límites del tiempo y el espacio. Sus visiones no fueron meros episodios aislados, sino un puente divino entre el cielo y la tierra. Nunca buscó admiración ni reconocimiento por estos dones extraordinarios, ya que estaba convencido de que todo lo que vivía era obra de Dios. Su única misión era servir a los demás, encaminándolos hacia la salvación. Incluso en sus últimos días, sus encuentros celestiales no cesaron. Se dice que en la víspera de su partida se le concedió una última visión de profundo significado espiritual. En ella vio a dos madres frente a él, la Virgen María y su madre terrenal, María Giuseppa. Esta revelación fue interpretada como un mensaje claro de que su vida en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto sería recibido en el cielo. Los fenómenos sobrenaturales que rodearon al Padre Pío siguen siendo un enigma para muchos, pero para quienes creen, representan una prueba irrefutable de su conexión con lo divino. Su legado es un recordatorio poderoso de que la fe no es un concepto abstracto, sino una realidad viva, llena de milagros, manifestaciones divinas y encuentros espirituales profundos para aquellos que abren su corazón a Dios. Desde temprana edad, el Padre Pío fue sometido a intensas batallas espirituales, una lucha incesante entre las fuerzas del bien y del mal que lo acompañó a lo largo de su vida. Aunque era un hombre de fe inquebrantable, su devoción no lo libró de los intentos del enemigo por debilitarlo, confundirlo y hacerlo desistir de su misión. A diferencia de las tentaciones comunes que muchos experimentan, sus encuentros con las fuerzas oscuras eran aterradores, tangibles y persistentes. No solo pusieron a prueba su fe, sino también su resistencia física. Las primeras señales de esta lucha aparecieron cuando aún era un niño. Durante las noches, sombras amenazantes se materializaban en su habitación, susurrándole palabras de miedo y duda para inquietar su corazón. En más de una ocasión despertó con la sensación escalofriante de que algo lo observaba desde la oscuridad. El ambiente se volvía gélido y una pesadez sobrenatural llenaba el espacio. Sin embargo, incluso siendo un niño, comprendió que la oración era su arma más poderosa contra el mal. Cada vez que sentía una presencia siniestra, se aferraba a su rosario y rezaba con una fe inquebrantable. A medida que crecía y profundizaba en su vida espiritual, los ataques se volvieron aún más violentos. El enemigo ya no se limitaba a sembrar dudas o provocar sensaciones inquietantes, sino que comenzó a atacarlo físicamente. En múltiples ocasiones, el Padre Pío fue hallado con moretones, arañazos y heridas inexplicables en su cuerpo. Él mismo relató cómo,
durante la noche, entidades invisibles lo golpeaban, lo arrojaban al suelo e intentaban quebrantar su espíritu. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en San Giovanni Rotondo. En una ocasión, los demás frailes del monasterio escucharon sus gritos de dolor y, al correr a su habitación, lo encontraron en el suelo, con el rostro ensangrentado, el hábito rasgado y el cuerpo lleno de marcas. Al preguntarle qué había sucedido, él respondió con una serenidad asombrosa: «El diablo no soporta que rece por las almas, por eso me ataca». Pero los ataques no eran solo físicos. El enemigo también buscaba debilitar su mente y su fe. Satanás intentaba engañarlo disfrazándose en sueños como ángeles, sacerdotes e incluso figuras sagradas, tratando de hacerle creer que su misión era un error. Uno de los encuentros más aterradores que describió fue cuando el demonio se le apareció bajo la forma de Cristo, rodeado de una luz resplandeciente. Durante un instante, casi fue engañado, pero al observar con más atención, notó un detalle inquietante: los ojos. A diferencia de la mirada de Cristo, que irradiaba amor infinito y paz, aquellos ojos reflejaban soberbia y malicia. En ese momento, el Padre Pío comprendió el engaño. Sin dudarlo, exclamó: «Vete, Satanás. Mi Señor jamás me pediría que dudara de su voluntad». De inmediato, la falsa figura de Cristo desapareció, incapaz de resistir la firmeza de su fe. A pesar de estos ataques implacables, nunca permitió que lo vencieran. Encontraba refugio en la oración, en la Eucaristía y en su profunda devoción a la Virgen María. Solía decir que todo sufrimiento ofrecido a Dios tenía un propósito y que el mal solo tenía poder sobre aquellos que le abrían las puertas. Lo más impresionante del Padre Pío era su actitud frente a estas batallas espirituales. Jamás se consideró una víctima, ni dejó que el miedo lo dominara. Para él, estos ataques eran una confirmación de que su misión era crucial y que el enemigo estaba desesperado por detenerlo. No guardó para sí solo estas experiencias, sino que enseñó a los fieles a resistir las tentaciones y a protegerse de los ataques espirituales. Afirmaba que la mejor defensa era la confesión frecuente, la comunión regular y la oración constante, especialmente el rosario. Repetía a menudo: «El diablo no soporta el poder del rosario ni la humildad de un alma que se entrega completamente a Dios». Durante toda su vida, estas luchas nunca cesaron, pero tampoco su devoción. Hasta su último aliento, continuó orando, celebrando la misa y guiando almas hacia Dios, demostrando que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz divina. Su historia es testimonio de que la vida espiritual no está exenta de pruebas, pero aquellos que confían plenamente en Dios siempre triunfarán. Hoy, su legado sigue inspirando a millones de personas a fortalecer su fe, afrontar las dificultades con valentía y recordar que la oración es la mayor arma contra cualquier mal. La canonización del Padre Pío, un santo para el mundo moderno. La canonización del Padre Pío fue uno de los acontecimientos más esperados y significativos de la historia moderna de la Iglesia. Desde su fallecimiento el 23 de septiembre de 1968, millones de fieles ya lo veneraban como un santo en vida. Su existencia, marcada por la oración, el sufrimiento y una entrega inquebrantable, dejó una huella tan profunda que el clamor por su canonización surgió casi de inmediato. Sin embargo, la Iglesia sigue un proceso riguroso antes de declarar a alguien santo. Aunque la devoción popular y los testimonios de fe son considerados, se requiere evidencia concreta de milagros y virtudes heroicas.
En 1982, el Vaticano inició oficialmente el proceso de beatificación del Padre Pío. Un equipo de sacerdotes, teólogos y médicos pasó años examinando sus escritos, recopilando testimonios sobre su santidad y verificando los milagros atribuidos a su intercesión. Uno de los aspectos más analizados fue su estigmatización. Tras décadas de estudios, la Iglesia concluyó que no existía una explicación médica para sus heridas. Finalmente, el 2 de mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II lo proclamó beato. El evento fue histórico. Más de 500 personas acudieron a la ceremonia en la Plaza de San Pedro, una cifra sin precedentes. El Papa Juan Pablo II tenía un vínculo especial con el Padre Pío. En 1947, cuando aún era un joven sacerdote llamado Karol Wojtyła, viajó a San Giovanni Rotondo para confesarse con él. Durante ese encuentro, el fraile le hizo una revelación impactante. Predijo que algún día se convertiría en papa. En 2002, se confirmó el milagro final necesario para su canonización. Un niño italiano de 7 años, Matteo Colella, al borde de la muerte debido a una meningitis fulminante, se recuperó de manera inexplicable tras la oración de su familia pidiendo la intercesión del Padre Pío. Sin ninguna explicación científica para su sanación, la Iglesia lo reconoció como un milagro. Así, el 16 de junio de 2002, el Padre Pío fue oficialmente canonizado como San Pío de Pietrelcina. Hoy, su legado sigue inspirando a millones de personas, demostrando que la fe, la oración y la entrega total a Dios pueden transformar vidas, vencer al mal y traer milagros divinos al mundo. Este milagro fue la confirmación definitiva que la Iglesia necesitaba para reconocer oficialmente al Padre Pío como santo. Después de décadas de investigaciones, testimonios y una devoción inquebrantable por parte de los fieles, finalmente llegó el momento tan esperado. El 16 de junio de 2002, el Papa Juan Pablo II proclamó santo a Padre Pío de Pietrelcina en una de las ceremonias de canonización más multitudinarias en la historia de la Iglesia Católica. Se estima que más de 300.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro para ser testigos de este acontecimiento sagrado, reflejo del amor y la admiración que el mundo sentía por él. Lo que durante años había sido una convicción en el corazón de los fieles, ahora se convertía en un reconocimiento formal. El Padre Pío era un santo. Durante su homilía, el Papa Juan Pablo II destacó las virtudes que definieron la vida del Padre Pío: su profunda humildad, su amor inquebrantable por la Eucaristía y su aceptación del sufrimiento como un camino hacia Cristo. Lo describió como un testigo vivo de la infinita misericordia de Dios, un ejemplo de cómo la fe, la oración y el amor pueden transformar vidas y acercar a las personas al Señor. Un santo para el mundo, el legado perdurable del Padre Pío. Después de su canonización, la devoción al Padre Pío se extendió aún más. San Giovanni Rotondo se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo, atrayendo a millones de creyentes cada año. Su tumba, la celda donde vivió y los lugares donde llevó las llagas de Cristo son hoy sitios sagrados, donde los fieles buscan su intercesión, ofrecen oraciones y reflexionan sobre su extraordinaria existencia. Pero más allá de su impacto espiritual, el legado del Padre Pío también se refleja en su obra de caridad. El hospital que fundó en 1956, la Casa Sollievo de la Sofferenza, sigue siendo uno de los centros médicos más importantes de Italia. Fiel a su visión, no solo proporciona atención médica de alta calidad, sino que también ofrece un cuidado compasivo basado en la fe.
Cada año, miles de pacientes reciben tratamiento y muchos de ellos encuentran consuelo espiritual en el mismo lugar donde el santo vivió y rezó. Hoy en día, el Padre Pío es venerado como el patrón de los enfermos, los que sufren y aquellos que buscan el perdón de Dios. Su ejemplo continúa inspirando a millones de personas a fortalecer su fe, confiar en el poder de la oración y vivir con humildad y amor por los demás. Cada 16 de junio, aniversario de su canonización, y cada 23 de septiembre, día de su fallecimiento, miles de peregrinos se reúnen para honrar su memoria y agradecer su intercesión. Un santo que sigue hablando al mundo. A través de su vida, sus milagros y su legado imborrable, el Padre Pío nos recuerda que la fe no se trata solo de creer, sino de vivir en plena entrega a Dios, confiando en su voluntad, incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que buscan consuelo, sanación y un camino hacia la santidad. Las batallas espirituales del Padre Pío. Una lucha constante entre el bien y el mal. Desde sus primeros años, el Padre Pío enfrentó una intensa lucha espiritual, una batalla incesante entre las fuerzas del bien y del mal que lo acompañaría durante toda su vida. A pesar de ser un hombre de fe inquebrantable y oración constante, no estuvo exento de los intentos del enemigo por debilitarlo, confundirlo y apartarlo de su misión. Sus encuentros con las fuerzas oscuras no eran simples tentaciones, sino ataques físicos y espirituales aterradores que pusieron a prueba su resistencia y su confianza en Dios. Los primeros signos de esta lucha aparecieron cuando aún era un niño. Relató cómo, durante las noches, figuras sombrías emergían en su habitación, susurrándole palabras de miedo y duda, tratando de perturbar su fe. En más de una ocasión, despertó sintiendo un frío antinatural y una sensación opresiva de que algo siniestro lo observaba. No obstante, incluso siendo tan pequeño, comprendió que la oración era su mayor defensa. Cada vez que percibía una presencia maligna, se aferraba a su rosario y rezaba con fervor, negándose a ceder al miedo. A medida que crecía y sus dones espirituales se fortalecían, los ataques se volvieron más intensos. El enemigo ya no se limitaba a susurrarle al oído, sino que comenzó a atormentarlo físicamente. En numerosas ocasiones, el Padre Pío fue hallado con moretones, arañazos y heridas inexplicables. Relataba cómo, por las noches, fuerzas invisibles lo arrojaban al suelo, lo golpeaban y trataban de quebrantar su espíritu. Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en San Giovanni Rotondo. Sus hermanos frailes se despertaron sobresaltados por sus gritos de angustia en plena madrugada. Corrieron a su habitación y lo encontraron desplomado en el suelo, con el rostro ensangrentado y su hábito rasgado. Al preguntarle qué había sucedido, él, con serenidad, respondió: «El diablo no soporta que rece por las almas. Por eso me ataca». Pero las agresiones no solo eran físicas, también buscaban sembrar la duda en su fe. El enemigo adoptaba formas engañosas, apareciendo en sus sueños como falsos ángeles, sacerdotes e incluso figuras sagradas, con el propósito de desviarlo de su camino. Uno de los encuentros más aterradores ocurrió cuando Satanás se le presentó disfrazado de Cristo, envuelto en una luz resplandeciente. Por un instante, el Padre Pío casi creyó que era realmente Jesús. Sin embargo, al fijar su mirada, notó algo inquietante. Los ojos de aquella figura no reflejaban amor, sino soberbia y malicia. Al darse cuenta del engaño, exclamó con firmeza: «Aléjate, Satanás. Mi Señor jamás me pediría que dudara de su voluntad». En ese instante, la falsa imagen de Cristo desapareció
incapaz de resistir la fortaleza de la fe inquebrantable del Padre Pío. A pesar de décadas de ataques constantes, jamás cedió al miedo ni a la desesperanza. En lugar de ello, se refugiaba en la oración, en la Eucaristía y en su amor profundo por la Virgen María para encontrar fuerzas. Repetía con frecuencia que todo sufrimiento ofrecido a Dios tenía un propósito y que el mal solo podía dominar a aquellos que le daban cabida en su corazón. Lo que hacía verdaderamente extraordinario al Padre Pío no era solo su capacidad para soportar estas pruebas, sino su actitud ante ellas. Nunca se vio a sí mismo como una víctima. Por el contrario, estaba convencido de que sus luchas eran la prueba de que su misión era crucial. Si el enemigo ponía tanto esfuerzo en intentar detenerlo, significaba que estaba cumpliendo una tarea de enorme valor. El Padre Pío no guardó para sí sus batallas, sino que se dedicó a enseñar a los demás cómo resistir los ataques espirituales y las tentaciones. Enfatizaba que la mejor defensa era la confesión frecuente, recibir la Eucaristía con regularidad y la oración constante, especialmente el rezo del rosario. Afirmaba con convicción: el diablo no soporta el poder del rosario ni la humildad de un alma completamente entregada a Dios. Incluso en sus últimos días, el Padre Pío nunca flaqueó. Continuó rezando, celebrando la misa y guiando almas hacia el camino de la fe, demostrando que ninguna oscuridad es más poderosa que la luz divina. Su historia es un testimonio de que el camino espiritual no está exento de dificultades, pero aquellos que confían en Dios siempre saldrán victoriosos. Hoy en día, su legado sigue motivando a millones a fortalecer su fe, afrontar las pruebas con valentía y recordar que la oración es el arma más poderosa contra cualquier mal. El legado del Padre Pío no se define únicamente por los milagros que realizó o los dones sobrenaturales que poseía. Su mayor enseñanza fue su mensaje de fe, esperanza y entrega total a Dios. A lo largo de su vida mostró que la santidad no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino un camino abierto para todos aquellos que buscan a Dios con humildad, confianza y devoción absoluta. Aún hoy, millones de personas recurren a Él en oración, piden su intercesión y sienten su presencia en sus vidas. Su mensaje es eterno: confiar en Dios, vivir en oración y nunca perder la esperanza. El Padre Pío no fue solo un santo de su época, sino una luz guía para todas las generaciones, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la fe siempre nos llevará de regreso a casa.